Me llamo Magdalena Sánchez y tengo 72 años. Vivo en una pequeña colonia al sur de Puebla, en una casa que construimos con mi difunto esposo a lo largo de casi 3 décadas, ladrillo por ladrillo. Aquí crecieron mis hijos. Aquí enterramos a nuestros perros. Aquí, en esta cocina de azulejos viejos y cortinas que yo misma cosí, pasé más de la mitad de mi vida. Y aquí, también, aprendí a tragarme palabras por el bien de la paz. No me gusta mi nuera. Nunca me gustó, en realidad, pero al principio me callé, como se callan tantas cosas que las mujeres de mi edad hemos aprendido a enterrar detrás de una sonrisa y una cuchara de frijoles en la mesa. Se llama Paulina. Tiene una manera de hablar que siempre me pareció cortante, como si cada palabra llevara filo. No es que sea mala, exactamente. Es más bien esa forma suya de estar siempre molesta con algo, de encontrarle 3 pies al gato incluso cuando el gato duerme tranquilo. Cuando mi hijo Ernesto me dijo que iban a mudarse aquí, a mi casa, porque estaban ahogados con la renta y los préstamos, no supe cómo negarme. Él es mi hijo. Mi muchacho. El mismo que me traía flores silvestres del campo cuando tenía 5 años. El que dormía abrazado a mi cuello en las tardes de fiebre. Me dijo, no más será un rato, mamá, en lo que nos estabilizamos. Acepté. Limpié la recámara de arriba, moví mis cosas, tiré a algunas otras. Paulina llegó con cajas de plástico llenas de zapatos y con esa mirada suya de quien siente que todo le molesta. No me dio las gracias. Ni una. Apenas un buenas tardes sin mirarme a los ojos. Al principio fingimos una convivencia. Yo hacía el desayuno y dejaba su parte en la estufa. A veces bajaba y se lo comía en silencio. A veces no bajaba. Cuando le hablaba, respondía con monosílabos. A los 3 días ya había hecho suyas las sillas del comedor, suyas las reglas de la cocina, suyo el control del televisor. Me llamaba Magda, como si yo no fuera la madre de su esposo. Como si apenas me conociera. Ernesto trataba de mediar. A veces me abrazaba en la cocina, me decía que tuviera paciencia. Que Paulina estaba estresada. Que todo era temporal. Yo asentía y lo miraba como si aún tuviera 5 años. Le alisaba el cuello de la camisa y no decía nada. Pero no era solo eso. Era el ambiente que se volvió espeso. Las paredes se llenaron de una tensión que no sabía dónde posar. Paulina discutía por todo, por el modo en que guardaba los trastes, por el volumen del radio, por la hora en que barría el patio. Un día me gritó que por qué no respetaba su espacio. Su espacio. En mi casa. Ernesto la defendía. A veces con palabras, a veces con silencios. Empezó a llegar más tarde. Empezó a evitarme. Me dolía más eso que cualquier palabra de Paulina. Ver cómo se alejaba. Cómo se hacía de otro lado. Y entonces, una mañana de sábado, mientras yo tendía ropa en el patio, Ernesto bajó. Se veía cansado. Más viejo. Me pidió que nos sentáramos. Yo ya sabía que algo venía. Las mujeres sentimos esas cosas. Mamá, me dijo, necesito que hablemos. Me senté, con las manos húmedas y un nudo en la garganta. Paulina y yo, sentimos que ya no estamos cómodos aquí. ¿Aquí? Pregunté. Aunque sabía la respuesta. Sí. Es decir, contigo. Me lo dijo bajito. Sin mirarme del todo. Creemos que sería mejor si tú pudieras buscar otro lugar. Aunque sea por un tiempo. Mientras nosotros estabilizamos lo nuestro. Me quedé callada. Lo miré largo rato. Me pregunté si en algún rincón de esa casa, en alguna grieta de esa pared que construimos juntos, aún quedaba algo que él pudiera llamar hogar. No discutí. No lloré en ese momento. Solo dije, está bien. Subí a mi recámara. Cerré la puerta. Y lloré con la cara metida en las sábanas. Esa noche no dormí. Escuchaba sus pasos en la cocina, la voz aguda de Paulina, las risas falsas de una pareja que acababa de romper algo sin saberlo. Al día siguiente, metí mis cosas en una maleta de ruedas. Dejé el radio, los frascos de especias, las macetas del patio.
Me llevé solo lo necesario. Me subí a un taxi y me fui a casa de mi amiga Carmen, que vive al otro lado de la ciudad. ¿Qué pasó, Magda? Me preguntó, al verme con los ojos hinchados. Me sacaron de mi casa, dije, sin adornos. Ella no dijo nada por un rato. Luego me abrazó y murmuró al oído. Todo lo que pasa, pasa por algo. Ya verás. Pero yo no veía nada. Solo una tristeza mansa, que se instala como un gato viejo en el pecho. Los primeros 2 días en casa de Carmen los pasé como en un sueño espeso. No hacía mucho. Me quedaba en su sala, sentada en el sillón azul que da a la ventana, mirando sin ver las casas vecinas, los árboles bajos, el tráfico suave de su calle. Carmen me ofrecía café, me preparaba sopa de fideo, encendía la televisión sin volumen. Pero yo apenas podía sostener la cuchara. Agradecía todo, pero me sentía como una huésped de mí misma, como si ya no perteneciera a ningún sitio. Dormía poco. Soñaba que volvía a mi casa y que Paulina había cambiado las cerraduras. Que Ernesto me miraba desde la ventana sin reconocerme. Una noche me desperté con el nombre de mi esposo en los labios, como si me llamara desde el otro lado del sueño. A veces, las cosas que duelen de verdad no hacen ruido, solo se acomodan adentro como una piedra que no termina de molestar del todo, pero tampoco se va. El tercer día, Carmen me dijo que fuéramos al mercado. Para distraernos, dijo. Asentí. Me vestí con un pantalón de mezclilla viejo y una blusa beige. En el espejo del baño me vi las arrugas más marcadas, el cabello con más canas. Me sentí gastada. Como una ropa que ya no se pone, pero que tampoco se tira. En el mercado, entre los puestos de jitomates y las voces de los marchantes, algo empezó a aflojarse. El ruido, el olor a cilantro, las señoras que regateaban como si les fuera la vida en ello. Todo eso me devolvió un poco de mundo. Compramos zanahorias, 1 kilo de arroz, 2 panes dulces. Carmen hablaba, hacía bromas con la vendedora de los chiles secos, me señalaba cada puesto como si descubriéramos un nuevo país. Y entonces lo vi. Era un pequeño módulo, junto a una farmacia. Una de esas casetitas de plástico donde venden billetes de lotería. Siempre los había ignorado. Nunca creí en eso. Para mí, eran cuentos para gente que no quería trabajar. Pero algo me detuvo. No sé si fue el color del toldo, o el sonido de las bolitas de plástico que cuelgan en la entrada. Me quedé mirando el letrero, gran sorteo especial, primer premio, $5 millones. Carmen se dio cuenta de que me había quedado atrás. Regresó y me miró con curiosidad. ¿Te interesa? No sé. Nunca he comprado uno. Pues igual y ya es hora, dijo, sonriendo. Total, ¿qué pierdes? Había una mujer dentro del módulo, con gafas grandes y una sonrisa que parecía permanente. Me acerqué como quien se acerca a un altar, con una mezcla de duda y de algo más, no sé cómo llamarlo. ¿Presentimiento? ¿Uno solo? Preguntó la mujer, levantando un boleto. Sí. 1. Lo tomé. Era de esos billetes grandes, de papel firme, con números en tinta dorada. Lo guardé en la bolsa del pantalón, entre las llaves y un paquete de pañuelos. Carmen no dijo nada más. Yo tampoco. Esa tarde lo puse sobre la mesita de noche, junto a un vaso con agua. Me parecía ridículo verlo ahí, tan serio, tan absurdo. Pero no lo toqué más. Al día siguiente, temprano, mientras Carmen preparaba café, encendí la televisión. Justo estaban dando los resultados del sorteo. Lo puse por acompañar el sonido, sin esperar nada. Pero cuando comenzaron a decir los números, sentí una punzada rara. Tomé el billete, casi por reflejo. Los números eran 60.459. Y los dijeron. Uno por uno. Se me heló la espalda. Volví a mirar. Los volví a escuchar. El número ganador del gran sorteo especial es 604559. No reaccioné al principio. Me quedé inmóvil, con el billete en las manos, la televisión encendida,
La voz del presentador como un eco lejano. Carmen entró con 2 tazas y me vio la cara. ¿Qué pasó? Creo que gané. ¿Qué? El boleto. Le pasé el papel, con las manos temblando. Lo leyó. 1 vez. 2. Luego se sentó frente a mí. Magda, esto es real. Asentí. Sentí las lágrimas subir desde el pecho, no de alegría, no todavía. Era algo más hondo. Algo como incredulidad, como si alguien me hubiera tocado el hombro y dicho, aún estás viva. Carmen soltó una carcajada nerviosa. Magda. Ganaste $5 millones. ¿Qué vas a hacer? Me quedé en silencio. Luego miré por la ventana, a la calle tranquila, al árbol frente a su casa que ya florecía. Siempre soñé con ver el mundo, dije. Nunca pude. Siempre había algo, los hijos, el trabajo, la casa. Pero si pudiera, me iría. A conocer todo. A caminar por ciudades donde nadie me conoce. Donde nadie me dice que estorbo. Carmen me tomó de la mano. Pues ve. Y en ese momento, supe que lo haría. Al día siguiente, fui al banco con Carmen. Aún no lo creía del todo. Me parecía que en cualquier momento saldría alguien a decirme que había un error, que el número no era, que me lo imaginé. Pero no. Todo fue real. El papeleo fue largo, las preguntas muchas, las firmas interminables. Me sentí como si estuviera viviendo otra vida. Una que no me correspondía. Al final, un hombre de traje gris me estrechó la mano y dijo, «Felicidades, señora Sánchez. Usted ahora es millonaria». La palabra no me sonó. Millonaria. Yo, que aún planchaba mis blusas viejas con cuidado, que guardaba los frascos de café vacíos para usarlos como vasos. Yo, que en mi vida no había tenido más de 5,000 pesos en una cuenta. Ahora me decían eso. Millonaria. Carmen me esperaba afuera. Cuando salí, con los papeles doblados bajo el brazo, me abrazó sin decir nada. Luego caminamos de regreso a su casa como si nada. Compramos pan en la panadería de la esquina. Comimos sopa. Me senté en su sillón azul. Todo seguía igual y, al mismo tiempo, todo había cambiado. Esa noche no dormí. Me pasé horas viendo el techo, imaginando lugares. Lugares con nombres que solo había escuchado en la televisión: Casablanca, Roma, Praga. Recordé una revista vieja que una vez hojeé en la sala de espera del doctor. Era de viajes. Tenía una foto de un crucero enorme, blanco, con balcones y ventanas redondas. En la portada decía, Vuelta al mundo, 92 días, 17 países, un sueño. En ese momento pensé, eso es para otra gente. Pero ahora. A la mañana siguiente me levanté temprano, me puse mi blusa azul de domingo y fui a una agencia de viajes. No sabía qué decir. Me senté frente a una joven de lentes grandes y le dije, quiero irme. A recorrer el mundo. Ella me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Un paquete turístico? No. Todo. Quiero un boleto para un crucero de esos que dan la vuelta al mundo. Tecló algo en su computadora. Sus uñas eran largas, de color durazno. Me explicó varias rutas, varias fechas. Le dije que quería la primera que saliera. No importaba el destino inicial. Me miró con una mezcla de respeto y sorpresa. Tenemos una salida la próxima semana, desde Veracruz. Va a Marruecos, después a Europa, es un itinerario largo. Perfecto, dije. Lo quiero. Me preguntó si viajaba sola. Asentí. Me ofreció un camarote con vista al mar. Le dije que sí. Firmé más papeles. Di mi nueva cuenta bancaria. Todo me parecía un sueño torpe, como actuar en una obra donde no entendía bien mi papel. Salí con los boletos en la mano. Caminé varias calles sin rumbo. El sol caía fuerte. Compré una paleta de limón. Me senté en una banca bajo un árbol. Miré las aves sobre los cables. Pensé en Ernesto.
Pensé en Paulina. Pensé en mi casa, en mi jardín, en los geranios que yo misma planté. No sentí rencor. Solo una distancia. Como si todo eso hubiera sido otra vida. Como si ahora perteneciera a un tiempo que ya no me tocaba habitar. Volví a casa de Carmen y le mostré los boletos. ¿De verdad lo vas a hacer? Sí. Me voy el martes. Ella me abrazó largo. Fue la primera vez que lloré desde que me fui de mi casa. Lloré sin hacer ruido, como lloran las cosas viejas cuando por fin se aflojan. Esa noche preparamos mole. Pusimos música bajita. Carmen sacó una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. Brindamos en silencio. Yo miré el boleto sobre la mesa. Pensé, esta vez no me detengo. 5 días después, estaba en un taxi rumbo a la estación. Llevaba una maleta nueva, color vino. Carmen me acompañó. Me dio un pañuelo bordado por su abuela y me dijo, guárdalo, para cuando necesites llorar en otro idioma. Reímos. Y así, sin más, me fui. Subí al barco una tarde calurosa. Era inmenso. Todo blanco, con luces por todas partes. Me sentí pequeña, torpe, como una niña perdida en una fiesta elegante. Pero un joven del staff me ayudó con la maleta, me llevó al camarote, me explicó todo con paciencia. Me quedé sola, mirando el mar por la ventana redonda. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. La primera noche en el barco la pasé despierta. No por nervios, no por miedo, sino por esa mezcla entre maravilla y desacomodo que te deja fuera de tu propio cuerpo. Me acosté en la cama limpia, con sábanas blancas que olían a detergente caro, y escuché el crujido suave del mar debajo de mí. Era un sonido constante, como si el agua me estuviera diciendo, sí, estás aquí, de verdad estás aquí. A la mañana siguiente, ya estábamos navegando rumbo a África. Me vestí con lo mejor que tenía, una blusa de lino que Carmen me ayudó a elegir, y subí a la cubierta. El mar era tan azul que dolía. La brisa me empujaba el cabello hacia atrás y sentí una especie de risa adentro. No me reí en voz alta. No me salía. Pero algo en mí se abrió, como si un espacio vacío hubiera encontrado aire por fin. El itinerario decía que nuestra primera parada sería Tánger, en Marruecos. Nunca había escuchado ese nombre en mi vida, más allá de las películas viejas que daban los domingos en la televisión. El puerto apareció al tercer día, entre la neblina y las casas blancas con techos planos. Bajé del barco con los demás pasajeros, un grupo de gente que me resultaba ajena, parejas jóvenes, señores con lentes oscuros, mujeres que se movían como si hubieran nacido viajando. Yo caminaba con cuidado, mirando cada detalle, como si temiera que todo se deshiciera si lo miraba mal. En Tánger olía a especias y a sal. Las calles eran estrechas, la gente hablaba fuerte, los colores de los mercados me abrumaban. Una guía me ofreció un paseo corto. Acepté. Caminamos entre tiendas, mezquitas, niños que jugaban a la pelota con sandalias rotas. Todo era nuevo. Todo era extraño. Todo era hermoso. Compré un pañuelo color esmeralda. Me lo puse al cuello. Me sentí ligera. Volvimos al barco por la tarde. Me senté en la cafetería y pedí un té de menta. Miré a la gente pasar. Me di cuenta de que nadie me conocía. Nadie me miraba como la señora que estorba en su propia casa. Aquí solo era una mujer. Una pasajera más. Invisible, sí. Pero libre. Después vino España. Atracamos en Barcelona. Caminé por las Ramblas, miré los balcones con flores, escuché a músicos callejeros que tocaban canciones tristes con guitarra. Me detuve frente a la Sagrada Familia. No entré. Me pareció suficiente verla desde afuera, como se miran los sueños de los otros, con respeto, con distancia. En París llovía. La ciudad olía a pan y a humo. Subí a la Torre Eiffel. No por la vista, sino por el gesto. Como si hacer eso probara algo. Que había llegado. Que estaba viva. Que aún podía. En Londres tomé un té en un salón elegante. Pedí uno con lavanda.
Me supo raro, pero lo tomé despacio. En silencio. Escuchando a las señoras inglesas hablar de sus nietos. No entendía todo, pero no me importaba. En cada puerto bajaba sin prisa. Compraba una postal. Escribía algo breve y la guardaba. No las mandaba. Solo las escribía para mí. En una puse, hoy vi el mar más azul del mundo. En otra, un niño me regaló una flor sin decir palabra. En la última, no extraño nada. A veces pensaba en Ernesto. No con rencor. Solo con esa tristeza que se siente cuando alguien toma una decisión que no se puede deshacer. Pensaba si habría notado mi ausencia. Si habría preguntado por mí. Si Paulina seguía sirviendo el café sin azúcar, como a ella le gustaba. Pero no me detenía. Cada puerto era un suspiro nuevo. Un paso más lejos del pasado. Una noche, en el bar del barco, un hombre mayor me ofreció bailar. Era argentino. Se llamaba Carlos. Me dijo, usted tiene una luz tranquila. No supe qué responder. Le sonreí. Bailamos un tango que no conocía. Me pisó los pies 2 veces. Reímos. No fue un romance. Fue un momento. Y con eso bastó. El viaje continuó. Grecia, Turquía, Egipto. Cada ciudad era un pliegue nuevo en mi memoria. Cada día una versión distinta de mí. Y en cada anochecer, desde el balcón de mi camarote, miraba el mar. Y le decía, gracias. A veces, por las tardes, me sentaba en el pequeño balcón de mi camarote con una taza de café. El barco seguía su rumbo, firme, con esa suavidad que a veces tiene el destino cuando uno por fin deja de resistirse. El aire tenía otro olor, el tiempo otra forma. Había días en que no hablaba con nadie, y sin embargo no me sentía sola. El mundo pasaba frente a mí como un río ancho, y yo lo miraba con ojos nuevos. Estuvimos en Estambul. Caminé entre las cúpulas, toqué los muros fríos de una mezquita, probé pan con sésamo que se deshacía en la boca. En el bazar compré una cajita de madera para guardar mis postales. Cuando la abrí por primera vez, me llegó un aroma a clavo y canela. Pensé, aquí va mi memoria. En Roma me perdí. Literalmente. Me alejé del grupo y caminé por calles que no estaban en el mapa del guía. Llegué a una plaza con una fuente pequeña, donde una mujer barría hojas. Me senté en una banca y comí un trozo de pan con queso. Nadie me preguntó quién era ni de dónde venía. Y por primera vez en muchos años, no sentí la necesidad de explicarme. Escribí otra postal. Solo decía, estoy bien. Después vino Lisboa. Luego Copenhague. Cada lugar con su luz, su idioma, sus silencios. Había días en que sentía una especie de nostalgia por algo que aún no sabía nombrar. No era tristeza. Era más bien como el eco de una vida que ya no me pertenecía. A veces soñaba con mi casa. Con la reja blanca, con las macetas alineadas. Soñaba que volvía, que Ernesto estaba en la sala, más joven, más mío. Que me decía mamá con esa voz que tenía de niño. Pero al despertar, no dolía. Ya no. Carmen me escribía correos. Me contaba de sus plantas, de su vecina nueva, de los gatos que rondaban su azotea. Me decía, te escucho feliz, Magda. Qué bueno. Ya era hora. Yo le respondía con fotos, una taza de café en Budapest, una iglesia en Viena, un par de zapatos viejos colgados de un cable en Berlín. En uno de sus correos, me escribió, ¿y después, a dónde irás? No supe qué decirle. Me di cuenta de que ya no pensaba en después como lo hacía antes. Antes, el después era una carga. Ahora era una posibilidad. Un día, sentada frente al río Támesis en Londres, me encontré a mí misma hablando en voz baja. No a nadie en particular. Solo dije, gracias. No sé a quién. Al barco, al viento, a la suerte. A esa fuerza misteriosa que, sin saberlo, me llevó hasta la caseta de lotería en el mercado de Carmen. Porque sí, sigo creyendo que hay cosas que una no elige del todo.
Hay giros que llegan justo cuando uno cree que todo se ha cerrado. Momentos en los que el universo parece decirte, todavía no. Aún no termina. Ya no cuento los días. No hago listas. No pienso en qué sigue. Me despierto, abro la ventana, respiro. Y si tengo ganas, bajo a tierra. Si no, me quedo con el mar. Hace poco conocí a una mujer peruana en la cubierta. Se llama Rosario. Tiene mi edad. Viajaba sola también. Le conté un poco de mi historia. No todo. Lo necesario. Ella me miró con ternura y dijo, usted parece a alguien que volvió a nacer sin hacer ruido. Y tal vez tenía razón. No sé si algún día volveré a mi casa en Puebla. Tal vez sí. Tal vez no. Pero si vuelvo, no será para pedir espacio. Será para despedirme bien. Como debe hacerse. Porque ahora entiendo que el mundo no se acaba donde alguien deja de quererte. Y que hay caminos nuevos aún cuando parece que no queda ninguno. Gané una lotería, sí. 5 millones de dólares. Pero lo que realmente gané fue la certeza de que la vida, incluso cuando se rompe, puede volver a empezar. Gané una vida nueva. Y no pienso desperdiciarla. Gadao que, al final, sí existen fuerzas en el universo que llegan cuando más las necesitas. Y llegan en silencio. Como llegó esta segunda oportunidad.